Padre mío, te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Señor, en verdad una vez más te queremos dar gracias por todo lo que tú has hecho y muy especialmente, Padre, porque tú guardas de la familia Castro y especialmente de Miguel. Gracias, Dios, porque a pesar de que ha sido una prueba dura, Señor, siempre las pruebas de salud son pruebas difíciles porque están en el propio cuerpo, Señor. Sin embargo, tú has derramado mucha gracia, Dios, en todo este proceso. Te queremos pedir que tú sigas derramándola. Te queremos pedir, Señor, que tú completes tu voluntad, tu obra en la familia Castro, especialmente, Padre mío, en la vida de Miguel y de Patti. Y que también, Padre, tú puedas completar con esto la obra y el propósito por el cual tú trajiste esta prueba también en la iglesia. Ayúdanos, Dios. Muchas veces los miércoles te pedimos que crezcamos, Señor, como iglesia. Te queremos pedir que esto lo hagamos y que Dios, pues, sobre todas las cosas podamos estar viviendo en la plenitud de tu Espíritu. Señor, te lo pedimos. Y Padre, pues ahora guía este estudio, guía todo lo que vamos a ver en este estudio, desde el principio hasta el fin, Señor. Sabemos son temas en donde hay mucho que explicar, Padre mío, y difícil de explicar, hay mucho que decir, difícil de explicar, mas Dios, yo confío en que no seré yo, porque no tengo yo nada que ofrecer, sino, Padre mío, que seas tú, Padre mío, a través de mi boca, quien pueda hablar con respecto a la necesidad que tú sabes que cada persona en esta iglesia tiene. Te queremos pedir por esto, guárdanos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, como una primera parte, para no dar otro tema, sino a seguir hablando de Malaquías, vamos a ver un resumen en video de lo que es el libro de Malaquías. Creo que ya hemos estado viendo algunas cosas generales, pero creo que es muy importante este resumen donde te habla de una manera muy práctica de este libro, ¿no? Me gustó mucho especialmente este libro, se lo comentaba desde un principio, de este trampolín del Antiguo al Nuevo Testamento y de que además esta preparación, esta carta de preparación para esos más de 400 años en donde Dios no iba a hablar, no iba a inspirar ninguna palabra escrita, ¿no? Dios hizo su trabajo en Israel, hubo gentes fieles en ese tiempo que se levantaron, pero cosa curiosa, fue un silencio para preparar la venida del Mesías, ¿no? Ahorita estamos teniendo un silencio de 2000 años, en donde generaciones han venido y han esperado, y cada generación que se levanta espera por la venida de su Señor, pero es la manera en que Dios nos ha preparado, y sobre todo si somos del remanente fiel. Acuérdense, el remanente tiene una característica, fiel, ¿no? Entonces siempre hubo un remanente fiel que esperó en las promesas. Y bien, pues vamos a ver esto, vamos a ver el video. Bien, hoy vamos a ver 7 versículos y bueno, es un tema un poquito extenso, es un tema que, como todo lo que hemos tratado de hacer aquí en este estudio, es un poquito irnos a los orígenes y explicar un poquito más aquellas de estos conceptos, ¿no? Creo que algo que se me quedó muy claro aquí del video que acabamos de ver fue toda esa explicación acerca del estado en que estaba Israel en ese tiempo. Ya hemos hablado mucho del contexto histórico, y especialmente vamos a hablar también del contexto histórico con respecto a este pecado, ¿no? Vamos a leer los versículos de Malaquías capítulo 2, hoy vamos a ver capítulo 2 de los versículos 10 al 16. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?
Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vemos que en toda la Biblia, y especialmente en este libro de Malaquías, se nos habla de la importancia y la seriedad que Dios le da a nuestras promesas. Hemos estado hablando un pacto, y este pacto implica varias cosas. Implica que dos personas estén de acuerdo para poderlo hacer. No puedo yo obligarte a hacer un pacto. Todos los pactos han sido, y en el caso de Dios para los hombres, hablándole a los hombres. Inclusive el primer pacto que hizo Dios, el pacto de la ley, fue dado y Moisés se los dijo y Josué se los confirmó diciendo, si quieren ofrecer, no hagan pacto si no están listos para hacerlo. Si quieren ofrecer sacrificios a otro Dios, pues adelante, pero no hagan promesas. Y el pueblo dijo, sí, no vamos a ofrecer sacrificios a otro Dios, vamos a hacer el pacto con Dios. Entonces, Dios en Eclesiastés 5:4 capítulo 5 de versículos 4 al 5 nos habla de la importancia de esto. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, para Dios es muy importante estos pactos. Y hemos estado viendo aquí varios pactos. Aquí estábamos viendo cómo Dios primero les relata su amor. Y sabes que Dios nos ama como un pacto también. Él ha hecho un pacto con nosotros de amor. Él ha hecho un pacto de nosotros con fidelidad. Y Dios no falla en ninguno de esos pactos. O sea, Dios nos ama aunque no solamente estamos lejos, sino estamos muy lejos de merecernos que Él nos ame. Pero Dios es fiel a su pacto. ¿A quién le gusta ir a bodas? ¿Verdad? A mí también. Es muy bonito y muy emotivo ir a una boda. Pero fíjate que en la boda luego muchas veces pensamos en muchas cosas, y hasta los novios también luego piensan en muchas cosas. Pero la parte más solemne de la boda, la más importante, es los votos matrimoniales. Votos que se olvidan fácilmente. Cuando dicen que voy a seguirte en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Hay quienes están hasta bostezando, ya me muevo de ganas por el desayuno, o ya me muevo de ganas por... Y hasta los novios pueden estar pensando en la luna de miel, ¿no? Y dice, y de repente, pero es un parte muy importante. Cuando estás en una iglesia, no estás delante del registro civil, estás delante de un juez y a él haces, de alguna manera, ya no me acuerdo cómo son las ceremonias, han cambiado mucho las ceremonias civiles, ¿no? Aquí lo más importante es la firmita, ¿no? Y sabemos que esa firmita depende de la seriedad que tú le pongas a esa firma. Porque también hay otro papel que puedes firmar para el divorcio. Y ya, ¿cuál es el problema, no? ¿Ya?
Con una firma haces y con una firma deshaces. Ajá. Pero esto es diferente, porque esos pactos los haces delante de Dios. Tus votos, lo haces delante de las demás personas, pero sobre todo lo haces delante de tu Creador. Y eso es lo más importante. Vamos a entender un poquito más el contexto histórico. Ya vimos algunas cosas aquí en el video de esto. ¿Por qué Malaquías reprende también acerca de esto? Reprendió ya de los sacrificios. Recordemos, como decía, Israel regresó del cautiverio. Y después de un tiempo, muy poco tiempo, Israel empezó a caer en la rutina. Empezó a caer en el menosprecio y empezó a caer en el desánimo. Ellos habían visto algunas de las promesas que Dios había cumplido. Sí, ciertamente regresaron a su tierra, ciertamente reconstruyeron el templo, pero ya desde la reconstrucción del templo ellos estaban desanimados porque, especialmente las personas que habían visto el esplendor del templo antiguo, ellos estaban llorando porque dijeron, este templo ni le llega a las rodillas, ¿no? Pero vemos cómo siempre hubo un remanente fiel en todo esto. El pueblo de Israel empezó, en muchas ocasiones, se desanimó, se cayó, y Dios tuvo que levantar profetas, Dios tuvo que levantar líderes espirituales que lo levantaron. Vemos, por ejemplo, personas muy importantes, como por ejemplo el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Vemos tiempo después un sacerdote Esdras y un sacerdote y un dirigente Nehemías, ¿no? ¿Sabes? En nuestro andar y en las promesas y en los pactos que hacemos con Dios es muy fácil que que con el tiempo dejemos de poner nuestros ojos en Él. Y es muy fácil porque empezamos a caer en la rutina. Y dejamos de valorar y empezamos a dar por hecho lo que tenemos. Qué importante es poder en nuestro meditar diario recordar quiénes somos, recordar de dónde Dios nos sacó, recordar ese pacto de amor que Dios ha tenido para con nosotros. Es muy importante todo esto, ¿no? Durante estos casi 100 años que habían pasado desde que ellos llegaron, desde que los israelitas regresaron del cautiverio, hasta más o menos la escritura de este libro, habían pasado muchas cosas. Israel había caído en los mismos pecados y vemos, como decía el video, no habían cambiado, el exilio no les había cambiado el corazón. Ahí hay una verdad muy importante. Las pruebas no cambian tu corazón, ¿sabías? Tú puedes ser atropellado por una prueba, por una circunstancia difícil, y a lo mejor no solamente estar igual, sino estar peor, más endurecido, más amargado, más voluntarioso. Las pruebas ciertamente es una situación muy importante para ver nuestros corazones, para tenernos en un tiempo en donde tenemos que reflexionar. Israel ya no iba a trabajar su tierra durante 70 años, tenía que reflexionar sobre su vida. Pero sabes que la gran mayoría no lo hizo. Dijo, ¡ay, qué bueno! Y aún muchos se quedaron muy a gusto allí en Babilonia y muchos se regresaron, pero aún los que se regresaron con la misma actitud. Ve las pruebas como una oportunidad para que Dios purifique tu vida. Pero por sí solas, la prueba no va a purificar tu vida, sino más bien tú tienes que entregar tu vida a Dios para que sea purificada en las pruebas. ¿Qué es lo que quiere una prueba? ¿Amargura? No, lo que quiere una prueba es confianza en Dios. ¿Qué es lo que quiere una prueba? ¿Que te victimices? No, Dios quiere que tú, una vez más, la confianza en Dios, que tú veas su mano poderosa. La prueba va a pasar, pero tú cómo vas a pasar después de la prueba. Ese es algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que nos dice Esdras 9:1-9:3 para poder entender en contexto lo que nos está diciendo Malaquías? Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas
no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras, pasado todas las cosas que había hecho, vinieron unos príncipes y le dijeron estas malas noticias, ¿no? El pueblo se había juntado con los pueblos de la tierra y no lo veían como mal, lo habían hecho. Lo habían hecho sus ancestros antes del cautiverio, lo estaban haciendo ellos. Años después, en el libro de Nehemías, Nehemías enfrentó una situación muy parecida. En Nehemías 13:23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y del 25 al 27 dice: y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Imagínate la posición de Nehemías. Nehemías vemos en la primera parte como un hombre que animó a Israel, que lo animó a seguir reconstruyendo el templo, y entonces le dijo: vamos a hacerlo, y que enfrentó con una actitud muy férrea, muy dura, a los enemigos de Israel. Bueno, años después, él se regresó con el rey de Persia, y regresó años después y encontró todo esto de relajo. ¿Y sabes qué? Algo muy doloroso es que esto no lo hacía el pueblo, no lo hacían los que estaban afuerita, lo hacían los líderes espirituales, los principales. Y yo me imagino ese carácter santo de que tenía este Nehemías, de enojarse hasta arrancarles los pelos, ¿no? A ver, para acá, ¿no? Así, ¿qué estás haciendo? Pero realmente con una indignación de que estaban caminando por el mismo camino que los había llevado a la perdición a sus ancestros. Dice: ustedes no entienden. Y era impresionante porque aquí dice algo, los líderes estaban haciendo eso y el pueblo lo estaba haciendo. Y dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. En pocas palabras les dijo: vamos a cambiar la ley para poderlos justificar a ustedes. ¿Qué es lo que hace hoy la gente? En ese entonces Nehemías dijo: ustedes no van a ser justificados, y prefirió jalarles los pelos y arrancárselos, pero la ley se queda intacta. El día de hoy, en los congresos están cambiando las leyes para obedecer a los depravados. Entonces, unos cuantos están dictando las leyes que van a beneficiar a unos cuantos, y que muchos vamos a tenernos que ajustar a esas leyes. Pero eso no es en el caso de la ley de Dios, de la justicia de Dios. Ellos, dice, Nehemías lo hizo. Dios, danos un gobernante como Nehemías. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio. Nehemías finalmente vemos que terminó con un final feliz, el libro de Nehemías, porque hizo limpieza y metió orden.
Sin embargo, se cumplió una vez más esto que dijo Jeremías en el capítulo 35, versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá, eso se los había dicho muchos años antes, y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Y esa es la tristeza que nos relata Malaquías, porque con lo que nos está hablando Malaquías precisamente en estos versículos podemos llegar a la conclusión de que el pueblo de Israel no aprendió la lección. Esdras los regaña, o sea, pasaron esas situaciones en el cautiverio. Esdras los regaña, se pone y corrigen. Años después Nehemías les jala y les arranca los pelos y corrigen. Pero ya no tenían ahí una nana que les dijera: haz esto, mijito, haz esto, lo otro, ¿no? Sino ellos seguían igual. No habían, como decía el video, no habían cambiado, eran igual que sus padres. Bien, el problema es que los líderes espirituales de Israel lo estaban haciendo y estaban enseñando así a hacer a la gente, ¿no? Vemos en toda esta reprimenda de parte del capítulo 1 y ahora lo que llevamos del capítulo 2, cómo Dios había enfrentado, cómo Dios los reprende porque los sacerdotes habían menospreciado las ofrendas y el nombre de Dios. Eso era algo específicamente de su relación vertical con Dios. Pero ahora estamos viendo que Dios reprende a los sacerdotes porque también rompieron ese pacto horizontal. Quebraron el pacto con sus esposas, lo cual también significaba quebrar el pacto delante de Dios. En el primer versículo dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Primeramente, se menciona a Dios. Y se menciona a Dios como Dios y como Padre. Y se le está diciendo al pueblo de Israel: fíjate delante de quién estás quebrando este pacto. El pacto de dejar a tu esposa de juventud y unirte a una mujer. Muchas veces pudo haber sido una mujer más joven, más sensual. Y vemos cómo todo este pacto y esta situación estaba en la ley de Moisés. Ellos lo conocían, y más los sacerdotes conocían todas estas cosas. Hicieron, como les decía, dos maldades, dos pecados. La primera es dejar a la mujer de su juventud, ser desleales. Definitivamente eso era algo terrible, porque además dejaban a la mujer en un estado muy vulnerable. Y en segundo lugar, ¿era para qué? Para unirse a mujeres más jóvenes, más sensuales, que esas mujeres las iban a llevar a pecar, porque los iban a llevar a adorar a sus dioses. Hay una parte muy fuerte en el libro de Esdras, en donde los sacerdotes y la gente de Israel, excepto algunos, hacen un pacto con Dios y dice: prometemos dejar a nuestras mujeres y a los hijos producto con ellas. Tú puedes decir: qué duro, ¿por qué Dios permitió esto? Yo estoy seguro que en esta situación no fueron todos los que tuvieron que dejar a sus familias, solamente aquellos cuyas esposas no querían seguir al Dios de Israel. Y entonces era mejor dejar abandonadas esas nuevas familias que dejar abandonado a su Dios. Y es una historia triste, pero también es una historia consecuencia del pecado del hombre, ¿no? Y el pecado siempre deja una estela de amargura, de tristeza, ¿no? Dios dijo todo esto acerca de no juntarse con extranjeras. Dice:
Éxodo 34 del 15 al 16 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces, todo es un juego de palabras. Es Éxodo 34 del 15 al 16. Es todo un juego de palabras, pero prácticamente es: no te mezcles con los demás pueblos, porque vas a ir, porque me vas a dejar a mí y vas a seguir sus creencias. Josué, en su discurso final, dice en Josué 23 del 11 al 13: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote a vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios los ha dado. Entonces, me llama mucho la atención, porque esto les estaba diciendo Josué: no se mezclen. Es muy importante con los pueblos, no hagan alianzas tanto de negocios como alianzas en cuanto a matrimonios, porque entonces Dios ya no va a arrojarlos, ya no les va a dar victoria sobre esos pueblos. Y fue exactamente lo que sucedió tan solo unos años después. Lo podemos ver en Josué, tristemente, en Josué capítulo 1 y en Jueces capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Cuando Dios dice: por haber hecho esto, porque no solamente hicieron alianza con los pueblos, no obedeciendo así la voz de Dios, sino también hicieron matrimonios con los pueblos. Entonces Dios dijo: se van a quedar ellos, ya no van a tener victoria, ¿no? Y esto fue la debacle del pueblo de Israel durante mucho, mucho tiempo. Versículo 11, dice: prevaricó Judá. Entonces entendemos que es un pacto y entendemos cómo Dios cómo Dios dio ese pacto a través de Éxodo y a través de Josué. Versículo 11 dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Dios habla de esto no como cualquier cosa. No es como un detallito: bueno, pues tenía sus gustos, no le gustó ninguna de las hijas de Israel, pues era cuestión de gustos, ¿no? Pero eran más simpáticas las moabitas, ¿no? No sé. Pero aquí Dios habla de prevaricar. Prevaricar quiere decir dejar la ley, desviarte de la ley. Habla de que es abominación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan aquel rey que trató de llegar al lugar santo y ofrecer sacrificios? Que 80 o 100 sacerdotes se le interpusieron y le dijeron: no vas a entrar aquí, y que ese rey, a pesar de que había sido un buen rey, pero se subió en su orgullo, arrojó el incensario y le brotó la lepra. Ese rey estaba cometiendo una abominación porque estaba queriéndose meter al santuario de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, aquí nos habla de Dios, del santuario, pero no habla del lugar santo que hemos estudiado muchas veces, habla de la familia, habla del matrimonio. ¿Y con qué empieza una familia? Empieza con un matrimonio. ¿Sabes? En aquella ceremonia tan bonita que te puse en un principio, en donde los novios muy arreglados, y a lo mejor le ponen una música de fondo, se hacen sus votos matrimoniales. Ellos están diciendo, participándole a Dios
y están diciéndole: Dios, esta familia tú la has unido para que te glorifique, para que sea tu santuario, para que tú puedas habitar en esta familia. Ellos, al escoger mujeres de otros pueblos, estaban profanando ese lugar santo de Dios, ese lugar que era el matrimonio. Vamos a verlo un poquito más a detalle, pero aún en los sacerdotes, la elección de las esposas era aún más rigurosa. Fíjate lo que dice Levítico 21:13: tomará por esposa, hablando de los sacerdotes, dice: tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, ni tomará de su pueblo una virgen sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Entonces decía, Dios está mostrando aquí como algo muy importante ese santuario, ese matrimonio. Ahora, se habla de las personas y de las hijas de los pueblos, pero podemos entender perfectamente por lo que dice Dios que no es una cuestión de raza, no es una cuestión étnica. No está diciendo Dios un mandamiento racista a través de esto, sino es por la situación espiritual. O sea, acuérdense del versículo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, porque ¿qué parte tiene Cristo con Belial? O sea, ¿qué parte tiene la luz con las tinieblas? Definitivamente el problema no era que la mujer fuese extranjera. Tenemos ejemplos tan hermosos en la Biblia como, por ejemplo, Rahab, por ejemplo, Ruth, que no solamente entraron a la congregación de Israel, sino también fueron parte de la línea mesiánica. Ajá. El problema era lo que había en los corazones de las personas. Ajá. ¿Sabes? Cuando un líder espiritual permitía que una persona, el casarse con una mujer pagana, sí se iba por lo que veía, pero él estaba profanando directa e indirectamente el lugar santo. ¿Sabes? Esto pasó con el rey Salomón. El rey Salomón, ese gran rey que nos habló hace ratito Nehemías, el cual fue un rey muy amado de su Dios, terminó muy mal porque empezó a tener matrimonios con mujeres extranjeras. El famoso rey y el famoso y malvado rey Acab, ¿no? ¿Se acuerdan de Acab, no? Y este hombre, dice la Biblia, que hizo muchas cosas malas. Pero ¿sabes cuál fue lo peor que hizo él? Casarse con Jezabel. Exactamente. Eso multiplicó más la maldad. Pues sí, vemos que esta situación del rey Acab con Jezabel estuvo a punto de exterminar todo el culto de Jehová en la tierra de Israel. Bien, seguimos en nuestro libro de Malaquías. ¿Y qué dice el versículo 12 y el 13? En el versículo 12 y el 13 habla Dios ya del juicio específico que va a hacer contra las personas que hicieron esto, contra los sacerdotes y gente del pueblo que estaba divorciándose y casándose con mujeres extranjeras. Dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Aquí habla específicamente de los levitas, de los líderes de Israel. Fíjate, dice: voy a cortar. Puede ser por la muerte o simple y sencillamente por la inactividad. Voy a cortar del pueblo de Israel a estas personas: al que vela, al que responde,
al que ofrece sacrificios, al que vela, los guardianes del templo, al que responde, aquellos que enseñan la palabra de Dios, y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque están queriendo servir a Dios, pero juntándose con mujeres del mundo. No se puede servir a dos señores. Ahora, vamos a repetir esto constantemente en esta parte. Yo sé que en este público hay multitud de personas solteras, personas casadas, y muchas de ustedes están a lo mejor pensando, ¿todo esto en qué se puede aplicar a mí? Si no estoy casado, si no estoy casada, ¿en qué se puede aplicar? Porque además esto hace mucho énfasis en el varón con respecto a la mujer. Dice, bueno, pero yo soy mujer, ¿cómo lo puedo checar como varón, con el varón? Y acuérdate que muchas de estas cosas Dios a través de todo esto trata de hablar del corazón de lo que es el matrimonio, y es un pacto que tú haces. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente en las generaciones? Se ha perdido completamente ese pacto, se ha perdido completamente ese testimonio. Conocí a un muchacho, o oí hablar de un muchacho que la única razón por la cual se va a casar con la novia con la que vive desde hace mucho tiempo es porque es un requisito para su trabajo. Muy práctico este muchacho, ¿verdad? O sea, pero vea eso hasta dónde se ha reducido. Ajá. El voto matrimonial, el santuario de Dios. Ajá. Y es increíble. Si podemos ver, déjenme ver si puedo yo conseguir estadísticas. Pero yo creo que los divorcios últimamente se han disminuido. Tú me dirás, oye, qué buena noticia. Lo que pasa es que también los matrimonios, ya no hay a quien divorciar, ¿no? Ya no hay a quien divorciar. Entonces, se ha perdido toda esta situación, porque se ha perdido ese pacto, ese compromiso, ese decir, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, en la salud o en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Qué triste, y es algo muy triste, ¿no? Y lo peor es que pensamos y aparentamos vivir bien. Ajá. Aparentamos, como les decía, firmamos para comprometemos y firmamos para descomprometernos. Como decía un anuncio hace mucho tiempo de un banco, ¿no? Todo con el poder de tu firma, ¿no? Así. Y es algo terrible. Es terrible, y esto en el caso de estos sacerdotes decían, pretendían servir a Dios, pretendían estar en sus posiciones a las cuales Dios los había llamado, pero no podían hacerlo, porque ellos estaban profanando el santuario de Dios en sus casas. ¿Sabes? Qué terrible es el engaño de vivir infielmente y pretender servir a Dios. Y dice, y esta otra vez haréis cubrir. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios estaba diciendo, no solamente te voy a cortar, sino ya desde hace tiempo no estoy aceptando tu ofrenda. Ya desde hace tiempo tus oraciones no son escuchadas. Ya desde hace tiempo estás teniendo una vida en sequía, porque estás pretendiendo servirme cuando en realidad tu corazón no me quiere servir. Tu corazón no está conmigo. Así que cuando Malaquías comenta esto, ya no voy a recibir tus ofrendas con agrado. Ellos preguntan, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Sabes? Ellos, sí había una parte de cinismo en esta pregunta, pero también habla del endurecimiento del pecado al
ya no estar tan consciente de la gravedad del asunto. ¿Sabes? Me impresiona porque toda esta situación que estamos hablando de los matrimonios y todo lo que está pasando, aunado toda la situación de la teoría de género y aunado a toda la situación de los abortos, está llevando a que ya no haya niños. Y está llevando, y dice Dios que bendición de Jehová son los hijos. Entonces, pero no nos damos cuenta, la sociedad no se está dando cuenta hacia dónde está yendo. Dice Malaquías 2, del 14 al 15. Mas diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué razón Dios no acepta mis ofrendas? Y una vez volvemos al día del matrimonio, a los votos matrimoniales. Dice, mas diréis, dice, porque Jehová ha atestiguado, o como dice la versión NTV, es testigo, ha sido testigo de tus votos matrimoniales. Dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, ¿por qué razón? Porque tú hiciste los votos con la mujer de tu juventud, los hiciste desde pequeño, desde ese momento, lo hiciste delante de mí. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fíjate que esto me gusta mucho, este versículo especialmente me gusta mucho en la versión NTV. Voy a leerlo en esa versión. Está muy claro. Ahorita se los leo. Dice, fíjate, el versículo 15 en la versión NTV dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Entonces, fíjense que claro, lo dice así súper claro. Y definitivamente una vez más Dios describe lo importante que es para Él el pacto matrimonial. Como habíamos dicho, primeramente Él se ve como un testigo delante de lo que tú hiciste, delante de estos votos. Y bueno, pues y eso es muy importante, ¿no? Pero también habla de la voluntad que Dios tenía para con su pueblo a través de esos matrimonios. Dice, no los he hecho unos, porque esto no lo decía Malaquías solamente, sino lo decía Dios, y lo vemos que este efecto es tan antiguo como Génesis, cuando Dios lo hizo en el sexto día de la creación. Génesis 2 del 23 al 24, dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, por eso Dios dice, ¿no son los dos uno solo? Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a ver después esta parte de lo que dice Jesús tiempo después, ¿no? Así que la voluntad de Dios era que en un matrimonio en donde los dos tuviesen el mismo Dios, los dos alabaran a Dios, pudiesen enseñarle a los hijos a hacer lo mismo. Bueno, la segunda parte ya es un tema de los hijos, si ellos deciden hacer lo mismo o no. Pero Dios tenía este plan para con un matrimonio de creyentes. Y además podemos ver en el versículo 16 qué es lo que nos dice.
hablando, y con eso vamos a terminar ya esta parte, dice, el divorcio era un acto sumamente cruel y egoísta y de crueldad. Dejaba completamente desprotegida a la esposa repudiada. Por eso en el versículo 16 Dios declara que Él aborrece el divorcio. Vamos a verlo en dos versiones. Vamos a verlo en la versión Reina Valera. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una vez más dice, guárdate y no seas desleal. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo dice la NTV? Dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¿Sabes? Vamos a quedarnos hasta aquí. Creo que son muchos puntos que hemos visto, pero vamos a seguirlos viendo. Y aquí hay algo muy importante. Creo que he visto lo importante que es para Dios el matrimonio. Lo importante, que es tan importante que lo toma como su santuario. Hemos visto cómo, de la opinión, lo que Dios opina del divorcio. Y aquí había una situación que no hablé, pero ahorita lo toco. Moisés había ciertamente, me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver en el próximo estudio. Moisés ciertamente había permitido el divorcio. Pero estos hombres, estos sacerdotes, tomaron eso de Moisés y dijo, ahora sí que por cualquier causa, ¿no? Imagínate, una causal de divorcio en los tiempos de Jesús era que mi esposa me quemó mi desayuno. Ajá. O sea, hasta ese punto había llegado las causales de divorcio, ¿no? Y entonces Dios quería poner un alto en todo esto. Y vamos a ver el próximo estudio lo que Jesús comentó también acerca de todo esto. Pero aquí hay algo muy importante. Dios toma en serio el pacto que hace contigo. Y déjame decirte, todo esto que hemos estado viendo, Dios sabe cuál es tu condición específicamente. Y Dios lo que habla, la ley, lo más importante no es la forma, sino el fondo, los motivos. ¿Por qué los fariseos, que vamos a ver la próxima sesión, por qué los fariseos erraban mucho con respecto a las escrituras y Jesús les decía, no conocéis las escrituras y el poder de Dios? Porque tomaban en cuenta la forma, pero descartaban el fondo de las cosas. Entonces aquí lo más importante es un punto. Como digo, en este auditorio hay muchos tipos de personas, en muchas diferentes situaciones. Hay quienes no se han casado, hay quienes ya se casaron, se divorciaron, hay quienes son viudos, hay un montón. Pero yo dejaría el mensaje diciéndote, esto que Dios nos está mostrando, tómalo en cuenta. Dios te está enseñando esto y te llamó de una manera. Te llamó siendo casado, te llamó siendo soltero, te llamó siendo viudo, te llamó siendo divorciado. Y aquí lo más importante es que si antes tú ignoraste todo esto, ahora es importante no ignorarlo. Y si yo estoy hablando de esos votos matrimoniales y en un momento determinado tú quebraste estos votos matrimoniales y tomaste otros votos matrimoniales, ok, Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia, dice a todos que se arrepientan. Y Dios pasando todos estos tiempos dice, ¿conoces estos principios? Bueno, desde hoy que te los enseño, aplícalos. Ahora, acuérdate que si no eres casado, si eres casado, pues hay muchas cosas acerca de aprender de esto y vamos a hablar más la próxima semana. Pero si no estás casado, acuérdate que tu esposo es Cristo
Y acuérdate que es muy importante cumplir, darte a Él, y tienes un pacto ya en sí con Él, con Dios. Dios te puede conceder casarte, y es una cosa muy hermosa cuando Dios te concede casarte. Pero es importante, si ya eres, que sepas que primeramente te le debes a Él. Y bueno, pues tienes que ser fiel, y como con una relación matrimonial, no solamente tienes que ser fiel, sino tienes que estar enamorado. ¿Qué fue lo que precisamente Jesús les reclamó a la iglesia de Éfeso? Has dejado mi primer amor, tu primer amor. Jesús te ama como desde el primer día que tú viniste a Él. Es más, te amaba desde antes. Él no ha dejado de hacerlo y Él no ha dejado de ser fiel contigo. Pero es importante que tú revises tu relación con Dios y que digas, ¿sabes? ¿Cómo estoy yo? ¿Lo amo realmente? En esta relación, ¿le sigo inculpando a Dios de muchas cosas o percibo que todo lo que Él hace por mí es parte de su amor? Es muy importante todo eso. ¿Sabes? Así como un varón generalmente es el primero que corteja a la mujer y es el primero que le gusta a una mujer y le pone el ojo a la mujer. Y entonces a través de detalles, a través de un acercamiento, la mujer reacciona. Así también dice la Biblia que Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, deleítate en ese amor. Percíbelo, contempla. Es muy triste que en una relación, y en este caso estamos viendo la relación matrimonial, es muy triste que se hagan las cosas mecánicas, que se hagan las cosas por obligación. Y por eso tienes que recordar constantemente, y a veces los aniversarios y las películas y las fotos de bodas sirven para recordarte esos tiempos dulces y esos tiempos en donde había esos proyectos y seguirle, no dejarlo, ¿no? Así como también la palabra de Dios, el contemplar el amor de Dios a través de tu palabra, de su palabra, es el punto para que tú puedas estar recordando estar contemplando lo hermoso de ese amor para contigo, ¿no? Aún cuando estés en pruebas difíciles. Bien, pues vamos a terminar aquí, continuamos la próxima semana, todavía hay mucho que ver acerca de esto. Sé que es un tema difícil y aparte muy denso porque vemos muchos versículos y todo esto, espero que haya quedado entendido en este sentido, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchísimas gracias porque el día de hoy tú nos muestras cosas muy importantes de este segundo pacto que se menciona, que es el pacto del matrimonio, el pacto horizontal con nuestras esposas, esposos, pero que también se refleja en ese pacto vertical, porque finalmente, Señor, hemos sido tomados como novia tuya por nuestro amante Salvador, que ha dado todo por nosotros y no se ha reservado nada. Ayúdanos a meditar en ese amor, ayúdanos a percibirlo, enséñanos a deleitarnos, Padre mío, y Padre, de esta manera poder amarte a ti porque nos sabemos amados por ti. Señor, sabemos que el enemigo siempre nos está metiendo ideas en la cabeza y siempre, si lo hizo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, Señor, especialmente con Eva, también lo hace con nosotros. Su estrategia en estos miles de años no ha cambiado. Pero te queremos pedir que nos mantengamos meditando en tu palabra, meditando en tus promesas. Y Padre, pues yo te quiero pedir que tú hagas este trabajo. Tú te pedimos, Dios, de una manera muy especial que tú pues sigas guardando a los que no vinieron aquí. Te pido muy especialmente por el doctor Carlos y Dios, pues esta situación que está viviendo con su sobrino Aldo. Señor, tú tienes un plan para este joven adulto
Te queremos pedir, Padre mío, que lo lleves tú a cabo y en tu voluntad, Señor, llévalo a que te conozca, Padre mío, y también, Padre mío, permite que él pueda encontrar la salud, Señor, si es tu voluntad así hacerlo. Te queremos pedir por esto, te suplicamos también, Dios, que tú trabajes en la sobrina de Óscar, en Alba Cristina, Señor, que tú la mantengas estable y también primeramente llévala a que ella te conozca y que sus familiares puedan tener la certeza de esto. Y permite, Padre mío, que lo que tú hagas en ella y en la familia de ella, Dios, sea un gran milagro que pueda tocar corazones, llevar a conversiones, Padre, y hacer todo este trabajo que tú tienes planeado. Gracias. Y todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.